Primera de Timoteo capítulo 1, leamos desde el versículo 5 al versículo 11. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5 al versículo 11. Así dice la palabra de Dios. Leamos juntos. Pues el fin del mandamiento es el amor de corazón puro y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabiendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina. Leamos juntos el versículo 11, leamos. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, por tu pan, Señor, por tus aguas, por tu alimento. Gracias por tu palabra, que es el cetro con el que tú juzgas el mundo entero y el universo. Gracias por tu palabra que es poderosa y con la cual tu autoridad se hace sentir, porque creaste el mundo con ella y todo se hace según tú dices. Gracias, Señor, por tu palabra con la cual también nos juzgas y nos reprendes y nos acusas. Pero gracias por tu palabra con la cual también nos habla, Señor, para reconciliación y perdón y misericordia. En fin, Señor, llénanos de tu justicia, llénanos de tu misericordia, de todo lo que tú eres, Señor, y tienes. Espíritu Santo, ven con poder, el mismo poder que resucitó a tu Hijo Jesucristo de los muertos, y guíanos en tu sabiduría, Señor Dios, y en tus juicios. Prepara nuestro corazón, Señor, y como tierra que somos, ara y riega y prepara, Señor, y siembra tu semilla, tu palabra en nosotros. Y rinde, Señor Dios, al 100 por 1 y multiplica de tu fruto que son tus buenas obras y tu obediencia, Señor, para la gloria tuya y de tu nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, esta porción de las Sagradas Escrituras que acabamos de leer hace parte del principio de la primera epístola o primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hay algo interesantísimo con respecto a esta carta, o estas cartas, o epístolas. Epístola quiere decir eso, una carta, no tiene nada de raro. Hay algo interesante con las cartas que Pablo le escribe a Timoteo y a Tito. Tanto Timoteo como Tito son pastores que recientemente han sido asignados para pastorear, para guiar las iglesias que estaban en las ciudades de Éfeso, en la ciudad de Éfeso y en la isla de Creta, los dos, Tito y Timoteo. Por lo tanto, estas cartas son instrucciones acerca de cómo pastorear la iglesia, cómo guiar la iglesia. ¿Qué debemos hacer para pastorear la iglesia y guiar la iglesia? Bueno, ¿cuál iglesia? Pues la iglesia del Señor. Ah, bueno, está bien. Entonces, esta predicación no es para mí porque yo no soy pastor. Porque las cartas son para para Timoteo de parte de Pablo y para Tito, para cómo guiar ¿qué? La iglesia. Entonces, sálganse todos y quedémonos los pastores, o quédense los pastores para que el Señor nos hable. Primero, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es su comunidad. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es su pueblo. Segundo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es su comunidad, que es su pueblo, es más que simplemente la reunión de personas cada domingo. Tercero, la iglesia, que es el pueblo de Dios nuestro Señor, comenzó en el día que el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. La iglesia quiere decir la congregación,
Y la congregación de Dios, nuestro Señor, su pueblo, comienza cuando nuestro Señor crea al hombre e inmediatamente le da un mandato. De tal manera que todos somos la iglesia y todos de alguna forma, de alguna manera somos llamados al gobierno de la iglesia. Aunque institucionalmente el gobierno haya sido designado en una iglesia que se llama la familia, para que esa iglesia que se llama la familia sea gobernada por medio de la autoridad que Dios le da a esa familia y de la ley que Dios le da a esa familia para que se gobierne y de las sanciones que nuestro Señor da en caso de que no se gobierne como Dios quiere, pero de las bendiciones que nuestro Señor da en caso de que nuestro Señor con su gracia nos dé el poder y la misericordia de gobernarla como Dios quiere. Entonces, las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo, en fin, todas las instrucciones que nuestro Señor da son pertinentes ¿a quién? A la iglesia que es su pueblo, y los miembros de su pueblo tienen que, en la manera, en la circunstancia, en el lugar y en el tiempo y entre las personas que el Señor los pone, debemos todos nosotros atender la voz de Dios para guiar su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es su pueblo. ¿Me doy a entender? De tal manera que las instrucciones son pertinentes tanto para Timoteo, que guía una iglesia que se llama la iglesia de la ciudad de Éfeso, como son pertinentes para todo hombre que guía una iglesia, comenzando por él mismo y por el grupo de personas que el Señor le ha puesto bajo su mando, bajo su cargo y su responsabilidad. De tal manera que todos nosotros somos llamados al gobierno, aunque sea comenzando con el gobierno de sí mismo. Acabamos de tomar la cena del Señor, del cuerpo y de la sangre, y nos enseñaba el apóstol Pablo primero que júzguese cada uno a sí mismo, es decir, ejercite el gobierno y el dominio que el Señor le ha dado sobre sí y someta su alma, su corazón, su mente, todo lo que es a Cristo, para que pueda participar de la comunión con Cristo nuestro Señor. El gobierno empieza con cada uno aplicando la ley de Dios a su propia vida. Entonces, cuando en el pasaje que nuestro Señor le ha dado a Pablo para que se lo escriba a Timoteo, ha inspirado por medio de su Santo Espíritu a Pablo para que escriba estas palabras. Pablo le dice a Timoteo, ¿cuál es el fin de los mandamientos? ¿Para qué el mandamiento? ¿Para qué la ley? ¿Para qué el Señor nos da ordenanzas? ¿Para qué el Señor manifiesta su voluntad? ¿Para qué el Señor nos dice esto es lo que quiero que tú seas y hagas y pienses y digas? ¿Para qué nuestro Señor dice esto es lo que yo quiero que tú seas? ¿Para qué? Comienza diciendo en el versículo 5. El fin del mandamiento, el propósito del mandamiento, el objetivo del mandamiento es ¿cuál? El amor del corazón puro y de buena conciencia y de fe no fingida. Ese es el propósito, el propósito para el que nuestro Señor nos da sus palabras, sus mandamientos. Para vivir, ¿según qué? Otra vez. ¿Cuántas cositas? Según amor, de corazón puro, de buena conciencia, de fe no fingida. Ese es el orden en el que Dios quiere que vivamos. La ley de Dios, nuestro Señor, restaura la vida al orden divino. La vida cristiana, es decir, la vida en comunión con Cristo, es decir, la vida en seguimiento de ese Señor, o sea, de ese Rey, la vida tras de Cristo es una vida al orden cristiano, es una vida al orden del reino de Dios y al reino de Dios y de su justicia sobre la tierra, así como se hace en donde, en el cielo. Pero mire que hay un contraste entre ese orden y otro orden, según el versículo 5. El fin del mandamiento es el amor de corazón puro y de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 6. De lo cual desviéndose algunos se apartaron a vanas palabrerías. Hay un orden de Dios nuestro Señor. Y el orden de Dios se vive, se establece y se cumple cuando se cumplen sus mandamientos. Pero de ese orden que consiste en el amor de corazón puro, de buena conciencia y de fe no fingida, de ese orden, se han, dice Pablo, apartado algunos, ¿a qué cosas? No al mandamiento de Dios, no a la ley de Dios, no a la voluntad de Dios, sino a, versículo 6, vanas
palabrerías. Es decir, instrucciones, leyes, mandamientos, decretos, opiniones, ideologías, doctrinas, predicaciones, pensamientos, meditaciones y enseñanzas, pero que no son el mandamiento de Dios, sino por ser simplemente eso, instrucciones, mandamientos, opiniones de hombres, dice el apóstol Pablo ahí, es dos cosas: vano, es decir, no sirve para nada, y palabrería, es decir, mentiras, charlatanería, la mera palabra de un hombre. El fin que Dios quiere para nuestras vidas es que instauremos su reino en nuestra propia vida. El fin de nuestras vidas para Dios es que instauremos su orden en las circunstancias que nos toque. Si soy un hombre soltero, el fin de Dios mientras soy soltero y permanezco soltero es que viva como Dios quiere que viva un soltero, según su orden y sus mandamientos. Si estoy casado, el fin de mi vida como casado es que viva como un hombre que Dios ha casado y quiere que viva un hombre casado, cumpliendo su ley y sus mandamientos. El fin de mi vida como un hombre, si soy hombre y no una mujer, es que viva como Dios quiere que viva un hombre, no una mujer, según sus mandamientos. Y el fin de mi vida, si he alcanzado cierta edad, es que Dios me haga vivir según esa circunstancia que Dios me ha dado en ese determinado momento, que es la de ser un adulto y no vivir como un niño. Pero si soy un niño, el fin de mi vida es que viva según esa niñez en la que Dios me ha puesto, obediente a mis padres. ¿Me doy a entender, hermanos? Ese es el fin del mandamiento. Ahora, el fin del mandamiento que comienza por qué, versículo 5. El fin del mandamiento es amor de corazón puro. No es posible cumplir el fin del mandamiento de Dios nuestro Señor, cumplir los mandamientos, si no tenemos un corazón puro, un corazón limpio. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice: dichosos, bienaventurados los de corazón puro, los de corazón limpio. El rey David en el Salmo 51 le suplica al Señor y le dice: purifícame, límpiame, lávame. Son 3 verbos que usa él, suplicando, rogando, pidiendo que haga con respecto a su corazón, a su alma y su cuerpo también, sus circunstancias, su mente, sus sentimientos. Purifícame, límpiame, lávame, porque soy pecador y mis transgresiones se han aumentado. El Salmo 40 dice: ten misericordia de mí, porque mis enemigos me rodean por todas partes y mi pecado me ha alcanzado. Por lo tanto, líbrame, socórreme. Por lo tanto, es imposible cumplir la finalidad de la ley de Dios, del mandamiento, si no tenemos un corazón puro. Si Dios no es el que purifica nuestro corazón, si pretendo, procuro, me esfuerzo, me dedico a cumplir los mandamientos de Dios, pero Dios no me ha perdonado, nada soy, porque no tengo ese amor. Como dice Pablo también a la iglesia en Corinto: si procuro hacer tantas buenas obras que incluso mi propio cuerpo lo arrojo al fuego por alguien, pero no tengo amor, nada soy. Y claro, el amor el amor del cual Pablo habla es el único amor verdadero según la Biblia, que es el amor de nuestro Señor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Pero fíjese que ese amor de Dios que manifiesta dando a su Hijo por el mundo, para limpiar nuestro corazón, para limpiar al mundo entero, no está ese amor divorciado, en contradicción, en contravía, en pelea con el mandamiento y la ley de Dios, sino que los mandamientos se cumplen en el amor de Dios.
Cuando cumplimos los mandamientos, manifestamos el amor de Dios que nos ha preparado para toda buena obra. Cuando cumplimos los mandamientos de Dios, estamos diciendo, en verdad, venga tu reino, hágase tu voluntad. Tú eres poderoso para hacerla y soy instrumento tuyo en acción. Es vital el Evangelio para la ley. Es necesario el Evangelio para la ley. Nuestro Señor no ha quitado la ley en el sentido de que el mandamiento es pertinente ahí y que el mandamiento, la ley, tiene un fin en la vida cristiana. Nuestro Señor ha quitado más bien la ley de la condenación del que ha perdonado, pero eso es distinto, porque nuestro Señor, al convertido, al que Él ha limpiado, lo ha justificado, lo ha declarado justo, es decir, a una persona transgresora, culpable, delincuente, bandida y enemiga de Dios, porque ha incumplido sus mandamientos, Dios le dice, eres justo. En ese sentido es que la ley ha sido entonces vencida por Cristo, pero no quitada por Cristo. No quitada de tal manera que el hombre es libre de cumplir la ley, sino que es libre de la condenación de la ley para el cumplimiento de la ley. Si es que primero ha sido justificado, si es que y solo si ha sido justificado, no nos engañemos. Es decir, si ha experimentado el quebrantamiento de su corazón y llevado entonces humillado al arrepentimiento y a la fe y a la lucha en contra de su propia tendencia pecaminosa, es decir, de la carne, o sea, de la concupiscencia, es decir, de la pasión que combate en el alma, la pasión que dice no el mandamiento, sino la vana palabrería. No el mandamiento, no la ley de Dios, no su decreto, sino mi opinión. No el decreto de Dios, sino el decreto de la iglesia, de la denominación, o del gobierno, de la tradición, o de la convención. No el decreto de Dios, sino el decreto de la carne. Esa es la lucha del ser humano que quiere hacer la voluntad de Dios. La lucha por someterse a la soberanía de Cristo. El evangelio que no tiene en cuenta entonces la ley de Dios en sometimiento a su soberanía es un evangelio cojo y manco y tuerto. Por lo tanto, débil, incompleto, inoperante. Pero Pablo nos enseña que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y lo que creemos es su palabra entera. Y lo que creemos es a un Dios que es ese Dios, no otro, sino el que Él dice que Él es. Completo y soberano y majestuoso y glorioso. Por lo tanto, debemos tener en cuenta la ley, los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que el reino de Dios, su orden, sea establecido en la vida. Amén, hermanos. Esa situación que se llama el reino de Dios en nuestras vidas se caracteriza, otra vez, versículo 5, por el amor de corazón puro. El único amor que existe es el amor de corazón puro. Y el único corazón puro es el que Cristo purifica. Y la única pureza que hay es la que brinda el Espíritu Santo. Es decir, la única pureza que hay es la santidad de Dios. Es decir, la única pureza que hay es lo que nuestro Señor dice que es puro y santo. No lo que uno dice es conveniente, tradicional, porque así lo he vivido siempre y yo nunca había oído ninguna otra cosa sino esta. No importa, nuestra ignorancia no hace ley para Dios. Uno no le puede decir a Dios, Señor, yo no sabía. Nunca había oído, no me habían dicho, porque nuestra ignorancia no hace ley. La ley ya está ahí, el mandamiento ya está ahí.
La doctrina de Dios ya está ahí. Su opinión es eterna. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no. Es autoritativa. Nuestra propia opinión o nuestra propia ignorancia no es sino vanidad. El fin del mandamiento es el amor del corazón puro. Ahora, de buena conciencia. El orden de Dios que nuestro Señor establece es la conciencia que purificada, es decir, otra vez, dos cosas. Primero, que nuestro Señor limpia nuestra conciencia, porque ¿qué hombre sobre la tierra puede decir que es impecable? Ninguno. Pero segundo, es una conciencia limpia y que el Señor ha limpiado para que siga también limpiándose y lavándose. No porque le haya faltado al Señor algo que limpiar y lavar, sino porque el Señor quiere que la mantengamos limpiecita. ¿Me doy a entender, hermanos? El orden de Dios, de nuestro Señor, el cumplir su mandamiento precisamente, es una vida de arrepentimiento y fe, queriendo decir de fe y de buenas obras, queriendo decir que si hemos sido perdonados, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, porque no es por buenas obras, al mismo tiempo es para las buenas obras, para cumplir las buenas obras, o para hacer las buenas obras que nuestro Señor ha establecido de antemano. Las obras que nuestro Señor ya ha elegido se compone o se forma de dos cosas. Primero, nuestro Señor ha ordenado sus leyes de manera escrita, sucinta, en nuestra conciencia está escrito y también está escrito en su palabra, pero también nuestro Señor ha ordenado las buenas obras en el sentido de que cuando las hacemos es su poder y su orden. Es el poder de Dios, es el decreto de Dios nuestro Señor, para gloria de Él. Por lo tanto, podemos vivir en buena conciencia. Cuando el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios escribe porque lo han acusado de mal apóstol, dice: no tengo mi conciencia tranquila, a nadie le he robado, a nadie le he maltratado y a nadie le he corrompido. Tengo mi conciencia tranquila. Entonces, dos cosas. Nuestro Señor limpia nuestra conciencia porque nos justifica y ni siquiera las acusaciones del diablo, de Satanás, pueden entonces condenarnos porque Dios nos haya limpiado, pero también en la vida de obediencia andamos en buena conciencia y eso se llama santificación. O sea, la obra del Espíritu Santo en nosotros. El orden de Dios es ese. Ese es el fin del mandamiento. El fin del mandamiento es el corazón puro. El fin del mandamiento es que nos guíe, que nos lleve a Cristo para el perdón. No hemos sido guiados, llevados a Cristo. Por favor, no hemos sido guiados, llevados a Cristo si no nos hemos arrepentido. Si no estamos arrepentidos de nuestros pecados, si no le decimos: Señor, sí soy malo y pecador. Te suplico y te ruego que me perdones por infiel, primeramente a ti, e infiel al prójimo, y por mal pensado, y por mal hablado, y por mal hacedor, por pervertido. Te ruego, te suplico, me perdones. Si no nos hemos arrepentido, por lo tanto, si no hemos verdaderamente creído. Porque el que cree para vida eterna es el que cree con fe de que Cristo pagó por los pecados. ¿Pero qué pecados va a pagar Cristo si yo no tengo? ¿Qué pecados me va a pagar Cristo si yo soy bueno y perfecto y santo? ¿Qué pecados va a pagar Cristo si yo nunca le he a Él sido infiel, ni tampoco al prójimo? ¿Qué pecados va a pagar Cristo si yo no me arrepiento entonces? El fin de la ley es entonces que el Señor nos dé convicción de pecado para llevarnos a un arrepentimiento, para vivir en un orden que se caracteriza por el corazón puro y por la buena conciencia. Es decir, cumpliendo entonces los mandamientos de Dios, que yo antes era un profesional activo en violarlos y en romperlos.
y en pisotearlos. Antes, la vida del arrepentido, precisamente, si es que ahora es arrepentido, antes se caracterizaba porque su tiempo estaba ocupado perfectamente en eso, en romper los mandamientos de Dios y en decir es mi pensamiento, es mi convención, o el pensamiento de otro, la convención de otro, la tradición de otro, la opinión de otro, la que rige, la que gobierna en mi vida. Yo, por lo tanto, soy llamado, sí, a gobernar, pero no según el gobierno de Dios, sino el gobierno mío o el gobierno de otro también con 2 pies y 2 ojos y 2 orejas, según mi misma naturaleza y carne y mi humanidad. Por eso es que el Señor la contrasta cuando dice en el versículo 6, de lo cual desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías. Cuidado, porque puede ser que uno, habiéndose arrepentido, o mejor, pretendido que se hubo arrepentido, se ha vuelto otra vez a las palabrerías. Versículo 7, perdón. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Queriendo ser doctor, la palabra doctor ahí quiere decir buen opinador o especialista, o alguien que se le pregunta porque sabe. La palabra doctor, de donde también comparte la misma raíz o el mismo prefijo con la palabra doctrina, doctor, doctrina, o es decir, la enseñanza o opinión. No por mucho predicar o por mucho estudiar necesariamente tiene uno la sana doctrina, o por mucho oír tiene necesariamente la sana doctrina, sino que la sana doctrina es la doctrina del Espíritu Santo, es decir, la doctrina que lo guía, ¿a qué? Por medio de los mandamientos al corazón limpio y a la buena conciencia, y alejado de la palabrería de la vanidad. ¿Qué es la ley de Dios entonces? Versículo 8. Primero, la ley de Dios es, ¿cómo dice el versículo 8? Sabemos que la ley es buena. La ley de Dios es buena. Hay pastores que dicen que es mala, que es tan mala que no debemos cumplir la ley, que es tan mala que es contraria a la gracia, torciendo y malinterpretando lo que dice Pablo allá, que no es por ley, por obras, sino por la gracia, por la fe. No es por ley, quiere decir que la ley ya me condenó porque yo soy un pecador, sino que es por la gracia de Dios, por su misericordia que Él me perdona. En ese sentido es que no es por ley, por obra, sino por gracia, por fe. Pero la ley es buena, de otra manera no tendría de qué arrepentirme. Otra vez, si la ley fuera mala, ¿para qué me arrepiento de haber violado la ley? Santiago dice que todo lo bueno viene de lo alto. Todo lo bueno. Pero si la ley es mala, ¿por qué vino de lo alto? Y si la ley es buena, ¿por qué dice Pablo ahí que el fin del mandamiento es el amor de corazón puro y de buena conciencia? Si la ley es mala, entonces el amor de corazón puro y la buena conciencia es mala. ¿Y qué cosa tan absurda? Si la ley es mala, entonces matar es bueno, porque la ley dice no matarás. Y si la ley es mala, entonces tener dioses que no son Dios es muy bueno, porque la ley comienza diciendo no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si la ley es mala, entonces es muy bueno robar y adulterar y fornicar y mentir y adorar a las imágenes y a los ídolos, adorar a todo lo que no es Dios. Pero la ley es buena. Y cuando dice la ley es buena, es que la voluntad de Dios para el hombre es buena. Y cuando dice la ley es buena, está hablando de la ley. Y la Biblia no admite como ley, sino el mandamiento, la voluntad o el decreto ¿de quién? De Dios. No lo que cualquiera que pretenda ser doctor dice que es ley.
La ley solamente es buena y no puede ser mala, pero la ley que es buena porque no es mala, es la única ley que hay, que la Biblia admite que sea la ley. Y la Biblia admite que la única ley que hay es la ley divina, la ley de Dios. Los mandamientos de hombres son edictos. Como por ejemplo cuando dice que César Augusto por su edicto mandó que se empadronaran o censaran los hombres en su imperio. La ley de Dios es pura y perfecta. Los edictos de los hombres son vanas palabrerías, charlatanerías de hombres que pretenden ser doctores, pero que no entienden, versículo 7, ni lo que hablan, ni lo que afirman. Si uno de verdad entendiera lo que manda, no se atrevería a mandar sino solamente lo que Dios manda. Y si uno de verdad entendiera lo que habla, solamente se atrevería a hablar lo que Dios manda hablar. Por lo tanto, si he sido puesto en una posición de gobierno y de poder, solamente si entiendo de verdad, me atrevo a gobernarme a mí mismo, a juzgarme a mí mismo, según solamente la ley de Dios y no según mis propias manifestaciones de sabiduría. Si soy un padre cristiano y entiendo, por lo tanto, solamente me atrevería a mandar lo que Dios manda en ese hogar y en esa familia. Pero también me atreveré solamente a aprobar, no probar con la boca, aprobar, sino aprobar, aprobando solamente lo que Dios aprueba, lo que Dios dice y lo que Dios manda. Por lo tanto, en mi corazón tiene que haber permanentemente vergüenza por mi propia rebelión, por la propia afirmación de mi doctorado, por la propia afirmación de mi sabiduría. Y vergüenza y rebelión, sí, rebelión en mi corazón por el mandamiento que sea un edicto, que no sea la ley de Dios nuestro Señor. Y no solamente una rebelión como quien se revoluciona, un rebelde sin causa, sino un sentido de indignación y de vergüenza santo. Hay en el cristiano, a medida que el cristiano prueba los sabores de la voluntad de Dios y la delicia de los aromas de sus decretos y de los mandamientos, a medida que el cristiano aprueba la santidad de su palabra, hay en el cristiano un sentido de rechazo, indignación, de odio y de vergüenza por la idolatría. Hay un rechazo por la devoción y la gloria que los hombres le demos a otro que no sea Dios. Hay un sentido de indignación y de tristeza y de ira cuando decimos, fulano dijo, estos dicen, aunque sea contrario a lo que Dios dijo, contrario a lo que Dios dice. ¿Me doy a entender, hermanos? Versículo 8. La ley entonces es buena, pero segundo, la ley es legítima. No solamente es buena, porque el que la hace es bueno, porque viene de Dios nuestro Señor, sus mandamientos, sino que los mandamientos de Dios son legítimos. ¿Qué quiere decir que sea legítimo? Legítimo quiere decir que es la ley y no hay otra. Pero que, como dice Pablo ahí, no solamente los mandamientos son buenos, sino que hacer los mandamientos, usar los mandamientos, es bueno, y por lo tanto hay una manera de hacer los mandamientos de Dios. Uno no cumple los mandamientos de Dios como uno quiera, sino como Dios quiere, porque de otra manera el mandamiento ha sido corrompido. Nuestro Señor, por ejemplo, le advierte a los discípulos, les dice: a ustedes en la sinagoga los van a azotar, los van a apedrear y los van a matar, y pensarán que con eso le rinden un servicio, le prestan un honor a Dios.
Claro, pensarán que cumplen la ley de Dios, pero haciendo lo que Dios no quiere, entonces mancillan, desaprueban, corrompen la ley y la voluntad de Dios. Claro, Dios dijo, llenarás la tierra, te multiplicarás. Pero hay una manera de multiplicarse y de llenar la tierra. Hay un matrimonio por cumplir. No es como uno quiera. Si uno usa la ley legítimamente. Hay que predicar y hacer discípulos. Pero hay que predicar la voluntad de Dios. Hay que evangelizar, presentar, decir, comunicar el evangelio. Pero hay que decir, pronunciar el evangelio completo, lo que el evangelio es, sin esconderle cositas al evangelio, porque entonces, pues no se cumplirá, cree uno, ingenuamente, que el evangelio no va a cumplir su obra poderosa, porque hay cosas en el evangelio que no le convienen a las personas. Hay que educar a los hijos, pero de la manera como Dios dice. Hay que serle fiel a los padres, pero de la manera como Dios dice. Hay que cumplir la ley, pero como Dios diga. ¿Cómo? ¿Cómo dice Dios? ¿Cómo Dios dice? Dios mediante nos dedicaremos a ver los mandamientos, o por lo menos los 10 mandamientos uno por uno para estudiarlos. Pero el fin del mandamiento, que es instaurar el orden de Dios, es mediante el cumplimiento del mandamiento y mediante cumplir el mandamiento de manera legítima, como Dios dice. Una espada para defenderse es útil. Un arma para defenderse es útil. Pero la espada debe usarse legítimamente. De otra manera, con el arma se mata a uno mismo. O asesina. O se hace más daño. La ley de Dios entonces es justa. Versículo 9. Sabiendo esto, que la ley no es puesta para él justo, sino para él injusto. ¿Qué quiere decir que la ley de Dios es justa? Eso, precisamente. Nuestro Señor es el que define qué es justicia. En el mundo, justicia es darle a cada cual lo que se merece. Ese es el concepto del derecho romano de la ley. Es decir, ese es el concepto de un tal don Cicerón, en fin. Ese es el concepto que el mundo ha comprado de la ley. Ese es el concepto que el mundo ha comprado de la justicia. Que la justicia es darle a cada uno lo que merece. Pero ese no es el concepto que tiene Dios de justicia. El concepto que tiene Dios de justicia es que su ley, cumplir su ley, es bueno, es justo. Que Dios dice qué es el mandamiento, que Dios dice qué es lo que merece cada cual, que Dios dice cuándo y en qué circunstancias se debe cumplir y cuándo y en qué circunstancias recibe lo que merece y para qué. La ley de Dios, por lo tanto, es justa naturalmente. No naturalmente en la ley misma, sino naturalmente en Dios, que es el que la da. ¿Uno le tiene miedo a la ley de Dios? Bueno, debería tenerle miedo. ¿En qué sentido? Debería tenerle miedo, y es natural en el hombre el temor a la ley de Dios, porque la ley de Dios revela la santidad de Dios. Y precisamente un Dios santo es temible. ¿Qué le dice Pedro cuando se da cuenta que Jesucristo es Dios? ¿Qué le dice Pedro a Jesucristo? Le dice: aléjate de mí porque soy un pecador. ¿Qué le dice Isaías al Señor cuando Isaías se da cuenta que está delante de Jehová de los ejércitos, al que los ángeles que sirven en su presencia le dicen: santo, santo, santo? ¿Qué le dice Isaías? Ay de mí que soy pecador, hombre de labios impuros. ¿Qué sucede con Juan? ¿Qué sucede con Daniel? ¿Qué sucede con Ezequiel? En fin, ¿qué sucede con todo aquel que se da cuenta de la santidad de Dios? Cae como muerto ante su presencia, rendido. La ley del Señor es temible.
puesta para el justo, sino para... La ley no es puesta para el justo, sino para él. ¿Para qué? Para el injusto y desobediente. Porque es justa precisamente. Ahora, la ley de Dios es completa. ¿Qué quiere decir? La ley de Dios, no hay nada que se le pueda arreglar, poner o quitar, porque está ahí ya. Es completa. No requiere ni necesita nuestra ayuda. Hermano, dígame, ¿qué debo hacer yo en mi vida? Bueno, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo lees? ¿Qué dice? Hermano, dime, ¿qué puedo hacer en mi matrimonio? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué lees? ¿Qué dice? ¿Es lícito dar a César? ¿Pagar? ¿Cómo lees? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Dar a César lo que es de César. Señor, ¿qué es de César? Lo que Dios dice. Lo que no dice no es de César. ¿Cómo debo amar al prójimo? ¿Cómo lees? ¿Qué dice? De toda la ley, que es lo más importante. ¿Cómo lees? ¿Qué dice? ¿Está bien casarme? ¿Con quién? ¿Cómo lees? ¿Qué dice? ¿Me explico? La ley de Dios es completa, porque no hay salvación sino en el nombre que ha sido dado a todo hombre debajo de los cielos, y en ninguno otro hay salvación. Él es completo. Por lo tanto, si Dios es completo, el único en el cual hay salvación, es completa su palabra. Su ley, entonces, sus mandamientos son completos. ¿Me doy a entender, hermanos? No hay más. ¿Cuál es esa ley completa? ¿Qué dice Pablo? Versículo 9. Sabiendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los malos y profanos. Fíjense qué interesante. Como dice la ley, por lo menos en los 10 mandamientos, ¿cómo comienza a decir? Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni te postrarás delante de ellas para adorarlas. Tercero, no mencionarás, dirás, mentarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuarto, guardarás. Quinto, ya comienza con el prójimo. El quinto mandamiento comienza con los padres. Mire qué cosa tan interesante. Pablo dice, sabiendo que la ley no es puesta para el justo, sino para el injusto y desobediente, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos. Antes de decir para los parricidas y matricidas, se refiere a los mandamientos que tienen que ver con la relación estrecha y directamente con Dios nuestro Señor. Es decir, los primeros 4 mandamientos. ¿Cómo se le llama entonces al que no cree en Cristo, al que no se ha arrepentido de sus pecados? Se le llama un profano. Al que dice el mandamiento de Dios no es bueno, al que dice el evangelio lo rechazo, al que dice la palabra de Dios no es de Dios, sino que es de unos hombres que escribieron ahí, al que dice Cristo no murió por los pecados, al que dice no resucitó, al que dice Cristo no pagó, no fue suficiente su muerte, necesito hacer algo más. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le denomina? Al que dice Cristo no resucitó al tercer día, al que dice Cristo no reina desde los cielos, al que dice Dios no es ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama? Un profano. Al que menciona su nombre en vano, no tiene al único Dios, ni no le sirve y adora a otros. Es decir, no cree en el evangelio. La ley de Dios es completa, pero comienza con Dios nuestro Señor.
Por lo tanto, lo más importante de la ley, ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Cuál es el principal mandamiento? Cuando le preguntan a Cristo, ¿cómo lees? ¿Cómo dices? Amarás al Señor tu Dios con todo tú, y con toda tú, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza, y a tú. El primer mandamiento entonces, amarás al Señor tu Dios, porque eso es lo primero de la ley. Creer en Cristo. El que en mí cree, aunque esté muerto, el que en mí cree tiene vida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre. El que cree en Cristo, el arrepentido, sí, creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. La ley es completa, porque Dios es completo. Por eso comienza con Dios nuestro Señor. Luego dice que la ley es para los parricidas y matricidas. Después del cuarto, claro, pues sigue ¿cuál? El quinto. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Mire esto, hermanos. ¿Qué manifiesta un niño cuando no es obediente a su papá y a su mamá? ¿Qué manifiesta un niño cuando le pega al papá y a la mamá? ¿Qué manifiesta un niño cuando le da de cachetadas al papá y a la mamá? ¿Qué manifiesta un niño cuando le dice siéntate, cállate y no se queda sentado? ¿Qué manifiesta? ¿Qué merece qué? De Dios. ¿Qué manifiesta? Que es muy lindo porque es mi hijo. ¿Qué manifiesta? Que fue que no le enseñaron en la escuela dominical. ¿Qué manifiesta? Que es pecador, que es desobediente a Dios, que la ley de Dios lo condena y que la ley de Dios es buena. Manifiesta, según el versículo 5, que el fin del mandamiento es el amor de corazón pura y de buena conciencia y de fe no fingida, que el niño necesita, ¿qué cosa? Aprender a amar con corazón puro y a tener buena conciencia. Es decir, que el niño necesita que bajo el mandamiento de Dios entre al orden divino. ¿Me doy a entender? Y no hay otra vía o camino para el niño. Porque decir que hay otra vía o camino quiere decir que yo soy doctor de la ley y que hablo cosas que entiendo y afirmo aparte de la ley de Dios y todavía es sabio. Porque otra vez fulano o un grupo de personas o de iglesias o de escuelas o de familias o de doctores así lo dicen y lo hacen, manifestando ser precisamente ignorantes de Dios y de su ley. Manifiesto yo que soy un patricida y un matricida. Patricida quiere decir que odia a su papá al punto incluso de que si tiene oportunidad lo mata. Matricida quiere decir que odia a su mamá al punto tal que si tiene oportunidad la mata. Mandamiento sexto dice no matarás. ¿Qué sigue después de patricida y matricida? Para los homicidas. No matarás. Hay algo que a mí me estremece, que nos estremece a nosotros. Que nuestro Señor dijo, el que derrame sangre, su sangre deberá ser derramada. Pero que el mundo diga que es bueno ir a derramar sangre porque sí, simplemente porque somos patriotas, o porque amamos al país, a la patria, porque los políticos dicen, o porque el jefe de la banda o el sicario dice, o porque soy muy joven y no puedo tener este hijo, entonces la familia o los amigos dicen y la sociedad dice y tengo que matar a los hijos, o porque la convención del protocolo de la medicina dice y yo no tengo por qué sanar sino dar esto aunque lo mate. Eso es estremecedor. Eso no es el orden de Dios. Eso no es el orden de Dios de buena conciencia y de corazón puro. Y el que esté contento con eso afirma ser doctor de la ley, pero sin saber de qué habla. Y manifiesta entonces palabrería y vanidad.
El séptimo mandamiento es: no cometerás. Versículo 10, para los fornicarios. ¿Qué cosa? Que Dios todo lo encierra bajo su ley, bajo su mandamiento. Pero las pasiones del hombre, la pasión del cuerpo, la vanagloria de la vida, las pasiones del vientre, la vanagloria de los ojos, es más fuerte, es mandatoria, arrastra, es dominante, rige y gobierna sobre el cuerpo y el pensamiento y sobre el alma, y el hombre es esclavo de su apetito, de su placer. Pero la palabra de Dios es completa y su ley es completa y Él es uno y Él no cambia su mandamiento. No cometerás adulterio. Versículo 10, para los secuestradores. ¿Cuál es el octavo mandamiento? No robarás. ¿Cuál es la acción más fea de robo, de hurto? ¿Robar qué? Llegar al punto de robar a un ser humano, de secuestrarlo, de esclavizarlo. Tú eres mi esclavo, tú haces lo que yo diga. Tu trabajo no es tuyo, es mío. El único que nos esclaviza con derecho total y legítimo es ¿quién? El único que tiene derecho a todo lo que nosotros tenemos y somos y vivimos es ¿quién? El único que tiene derecho y legitimidad porque Él es nuestro hacedor es ¿quién? Él es nuestro Rey. El que pretenda ser el dueño de nuestras vidas, de nuestras personas, de nuestras horas, de nuestro tiempo, de nuestros recursos. Tengo derecho al 10, al 20, al 30, al 40, al 50, al 60% de lo tuyo. Ese dice, manifiesta que es ¿quién? Que es Dios. Por lo tanto dice que es el diablo, porque solamente hay un Dios. Versículo 10. Para los mentirosos y perjuros. ¿Qué dice el noveno mandamiento? No dirás falso testimonio, ni mentirás. ¿Qué comentario requiere eso? Isaías dice, ay de mí, porque vivo en un pueblo de labios impuros y yo mismo también lo soy. Y para cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina, versículo 11, según el glorioso evangelio de Dios nuestro Señor. Por lo tanto, la ley de Dios es según el evangelio. Y por lo tanto, una persona que dice ser evangélica o cristiana o que cree el evangelio debe vivir para la ley de Dios. Es decir, debe vivir según el evangelio, para que se cumpla toda justicia. Amén.